buenas tardes. Nos encontramos con César Alvarado, director de Gestión Humana. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista para la materia de Desarrollo Humano de la Universidad Javeriana. Todo esto va orientado para aprender un poco más sobre liderazgo. Entonces aquí tenemos 7 preguntas, pues será para ver si lo podemos entrevistar. Claro que sí, con mucho gusto. Y empezar ya de una vez con la entrevista. O si quiere contarnos un poquito de su vida, de su trayectoria laboral, o cómo empezamos con la entrevista. Bueno, llevo trabajando aquí con el ISTAR como director de gestión humana aproximadamente 10 años. Anteriormente pues trabajé con empresas del sector real, diferente al sector de transporte, y mi experiencia profesional aquí ha sido bastante satisfactoria. La primera pregunta sería, para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Bueno, un buen líder es aquella persona que tiene la capacidad de lograr que las demás personas hagan lo que la organización requiere, influenciar de manera positiva y lograr sacar el mayor provecho del recurso humano o del talento humano de una organización. Ese es el buen líder, el verdadero buen líder. Ahora quisiera saber, para usted, ¿qué características tiene un mal líder? Bueno, así como un buen líder es el encargado de sacar el mejor provecho y sacarlas, digamos, de alguna manera obtener el mayor beneficio de las competencias de una persona, el mal líder es aquella persona que hace todo lo contrario. Es la persona que, cuando está orientando un equipo de trabajo, no tiene la capacidad de hacerse entender en cuáles son los objetivos que se buscan, cuáles son los resultados que espera la organización, y que no está pensando primero que en la organización, sino que está pensando más hacia adentro, hacia él, qué es lo que él quiere, qué es lo que él necesita, qué es lo que él lo motiva. El buen líder piensa es todo lo contrario, piensa en lo que el equipo necesita, qué motiva al equipo y qué es lo que requiere la organización. La diferencia entre un bueno y un mal líder es que el buen líder está pensando siempre en la organización y el mal líder está pensando siempre en su beneficio propio. Nos gustaría que nos contaras, puedes recordar cuál es el mejor líder que hayas tenido, las 2 experiencias positivas que hayas tenido con este. Bueno, digamos que esto es como cuando con las novias, ¿no? Siempre la última novia que uno tiene es la mejor. Eso está sucediendo. Yo llevo aproximadamente 10 años en esta organización y diría que la persona que está al frente de esta empresa, que es el presidente de la organización, es una persona que tiene un sentido de liderazgo bastante dispositivo. Digamos que la mejor experiencia la he tenido con él. Es una persona de un alto nivel de exigencia. Esos son los verdaderos buenos líderes. Aquel que te exige, que siempre te está llevando hasta a lograr cumplir los objetivos de la organización y lograr sacar de ti lo mejor. Pienso que las 2 mejores experiencias que he tenido con él es cuando hemos logrado cumplir con objetivos extra, digamos, organizacionales. Recuerdo muy bien en alguna ocasión un negocio que se llevó a cabo y se logró cumplir con el objetivo que estaba planteado, y recibir el reconocimiento por la gestión es algo muy importante. En ese momento lo recibí de parte de él de una manera muy personal, lo sentí como algo mucho más cálido, y digamos eso a mí me pareció, como persona, me gustó muchísimo y me motivó para seguir creciendo y comprometiéndome más con ellos. Y otro elemento, otra situación muy positiva que tuve con él fue una situación en la que había una dificultad bastante interesante. Se planteó el problema y la solución que nosotros pensamos era como salir del esquema de negocio. Y él fue el primero que dijo: no señor, mantengámonos en esa línea, tiene todo mi apoyo, cuente con mi respaldo. Y eso generó hacia mí, en lo personal, un sentido, digamos, de lealtad mucho mayor al que pueda sentir con un jefe normal en cualquier otro tipo de organización. El sentido de pertenencia, el sentido de lealtad que yo tengo hacia la organización y especialmente hacia mi líder principal, que es el presidente, básicamente están motivados por eso, porque lo encuentro como una persona que reconoce mis aciertos, me critica en mis desaciertos, me hace corregir los desaciertos, y lo siento que es el respaldo que yo necesito. Bueno, y ahora nos gustaría que nos cuente cuál es el peor líder que haya tenido y las 2 experiencias negativas con este líder.
Han habido situaciones en la vida donde he tenido situaciones de temas de liderazgo negativo, jefes que me han inducido, digamos, en una organización. La primera experiencia negativa que tuve un líder fue cuando se comprometió conmigo específicamente en un tema económico, en algunos cumplimientos de unos objetivos, donde me dijo: venga, si logramos estos objetivos, voy a pedir que para ti se te reconozca de esta manera. Lamentablemente fue una conversación entre nosotros dos, pero nunca la escaló. Entonces se logró el objetivo, pero nunca hubo la compensación. El problema no es el dinero, porque pues obviamente nosotros nos motiva el dinero, pero es la falta del compromiso que se había pactado. Más es como el desazón de que, oye, habíamos llegado a un acuerdo y nunca lo cumpliste. Ese, digamos, fue una de las situaciones negativas que tuve de liderazgo, y eso me impulsó a tomar una decisión de cambio. Y a raíz de esa situación, yo trabajaba con una empresa a nivel nacional, vi el horizonte y encontré una oportunidad en una multinacional, y me fui a trabajar con una multinacional farmacéutica. Duré con ellos cerca de 7 años. Si no hubiera pasado eso, de pronto no hubiera tomado la decisión de cambio. Y hubiera seguido allí como en ese statu quo, en esa situación y con un liderazgo negativo, que realmente era un líder que solo pensaba en su beneficio, sin importarle cómo sacaba de los demás el provecho. La otra situación fue en una empresa donde me pidieron vender mis valores, digámoslo de alguna manera. Mi jefe me solicitó que hiciera una legalización de una caja menor por unos valores que no eran míos. O sea, no era una caja menor mía, y yo le dije: yo no me voy a prestar para legalizar valores que no he consumido en mi centro de costos. Pero estos son de la presidencia, no te preocupes, eso no pasa nada. No, porque si cuando el control interno revise que yo autoricé esos valores, van a pensar es que yo me estoy apropiando de dinero de la empresa, porque habían cosas que no tenían nada que ver con la empresa. Entonces estaba en juego vender mis valores y continuar en mi trabajo. Y la decisión fue muy clara: yo no vendo mis valores. Y tomé la decisión de cambio. Y mejor me voy, renuncio y prefiero irme de la organización. Duró cerca de un mes diciéndome que me regresara, pero dije que no, porque mi lealtad hacia una organización y mis valores no tienen precio. O sea, yo no los negocio. Son los dos ejemplos negativos de liderazgo que he tenido, donde un jefe me ha dicho: se compromete a algo y no lo cumple, y otro me ha querido comprometer en situaciones que no eran legales. Mi honestidad va por una sola línea. Bueno, César, para nuestra próxima pregunta, yo quisiera saber de esos recuerdos que tienes de los buenos y malos líderes, ellos cómo han servido como desarrolladores de comunicación y de manejo de conflictos. Bueno, casi siempre los temas de comunicación y manejo de conflictos son una de las mejores competencias de los líderes positivos. Los mejores líderes o los líderes positivos son los que mejor manejan la comunicación. Su comunicación siempre es asertiva, y el manejo de conflictos son los que tienen muy desarrollada esa competencia. Un par de ejemplos, mi actual líder, el presidente de nuestra organización, es una persona que el tema de comunicación es bastante claro. Él no permite que dentro de un proceso de comunicación, cuando se está hablando de procesos o de personas, si están ausentes, no los convoque. Aquí cuando se habla de alguien, cuando se dice pasó una situación, es que fulano, momentico, llamen a fulano. Eso permite de alguna manera que la comunicación y que lo que estás presentando como una situación de empresa se pueda solucionar de una manera más clara y directa. No hay un te dirán, ni hay comunicación equivocada, ni hay teléfonos rotos. Es directa la comunicación. Es un buen ejemplo, digamos, de un liderazgo positivo en el manejo de la comunicación. En el manejo de conflictos, digamos, también, uno de nuestros líderes aquí en la organización, que es el vicepresidente, él es de las personas que tienen excelente manejo de conflictos. Él nunca entra en situaciones de conflicto ni con sentimientos ni con situaciones personales. Muy objetivo, hechos, ¿qué dicen los hechos? Esa es la definitiva, no hay nada más que decir. Y nunca entrar en temas de sentimientos ni entrar en temas de conflicto. Son dos ejemplos positivos que he tenido, son buenos ejemplos a seguir, y es, digamos, lo que alimenta las competencias que uno también tiene para ese tipo de situaciones: comunicación y manejo de conflictos. Listo. Para la siguiente pregunta, quisiera hacer exactamente la misma pregunta, pero terminando la pregunta con los formadores de nuevos líderes. ¿Cómo desarrollan eso ellos
ese punto. Ok, sí, definitivamente las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Un buen líder genera buenos líderes, un mal líder genera malos líderes. Cuando tenemos buenos líderes dentro de una organización y son líderes positivos, líderes que te enseñan, líderes que te están llevando dentro de un proceso de crecimiento, pues te van dando herramientas. Uno como ser humano puede cometer errores en su proceso de liderazgo, en su proceso de gestión, en su proceso de formación profesional. Es normal, somos humanos. Pero si el líder está allí y, como lo mencioné anteriormente, de los mejores recuerdos que tengo de mi actual líder, puede haber una situación difícil de trabajo que tengamos que entrar a buscar una solución y una solución compleja. Pero si él sabe manejar la situación, si él sabe orientarte y si sabe darte, digamos, los derroteros y las políticas para que vayas trabajando, en el futuro tú perfectamente puedes ir solucionando las situaciones y simplemente vas llevando el mensaje: oye, pasó esto, hicimos esto y terminamos en esto. Ok, perfecto, eso es lo que yo esperaba de usted. Ese es un buen ejemplo de liderazgo cuando están formando un buen líder. El mal líder no hace eso, el mal líder se abroga para sí el camino que se tiene que seguir para formar la gente, no la forma. Todo lo contrario, la malforma, la alcahuetea, le permite que hagan, y es permisivo y le permite cosas que no deben hacerse. ¿Por qué? Porque no le interesa que la persona crezca como profesional, sino que simplemente haga lo que yo quiero que haga, lo que pretendo como líder negativo que la persona esté haciendo para lograr mi objetivo personal. Vuelvo y digo, el mal líder siempre va a pensar para sí, nunca para la organización. Y por último, la última pregunta más enfocada hacia los equipos de trabajo. Entonces, ¿cómo los líderes, buenos y malos, pues han desarrollado el tema de los equipos de trabajo? Bueno, en eso sí es complicado. Es complicado en organizaciones donde las personas tienen intereses muy personales. Llegar a lograr que un equipo de trabajo, un equipo de líderes, por ejemplo, de directores, piensen todos en la organización, es un poquito complejo, pero se puede llegar, se puede lograr. Es muy común que tú encuentres personas que trabajan en grupo, no en equipo. Es más fácil encontrar personas que trabajan en grupo y no en equipo. Cada uno se distribuye su pedacito y cada uno cumple, y hasta aquí llego yo, sin interesarme qué le está pasando al otro, si tengo interrelación o si mi proceso es transversal y genera de alguna manera algún tipo de transversalidad o de convergencia organizacional. Pasa muchísimo en las organizaciones. El buen líder, el que hace que todos vamos pensando es en esa convergencia, en que todos trabajemos es en equipo, no por tarea, no en grupo. Ese es, digamos, un ejemplo. Aquí tenemos un buen ejemplo de liderazgo de esa manera. Todos tenemos un objetivo común, se toma una decisión, vamos a generar un nuevo proyecto, vamos a salir a operar fuera del país. Entonces nos reunimos y empezamos a mirar cómo es que esas interrelaciones de las áreas de la organización permiten lograr el objetivo final. Eso es un trabajo en equipo. El buen líder promueve eso. El mal líder lo que hace es le va asignando a cada uno su pedacito y de manera segmentada cada uno va cumpliendo la tarea. Algunos ni siquiera saben por qué lo están haciendo. Cuando resulta que, sí, que al final íbamos a llegar a otro país, a una operación en otra parte, pero ninguno tiene claro cuál es el norte de lo que está buscando la organización. Eso es un mal líder el que generaría ese tipo de cosas. Aquí se hace un poco más hacia el trabajo en equipo. He tenido ejemplos en otras organizaciones donde los líderes lo que buscan es eso, generar que cada uno de sus colaboradores trabaje de manera segmentada y segregada en su pedacito, pero ninguno sabe cómo es que está armando el puzzle el líder. Es una forma de liderazgo negativa, ¿cierto? César, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos verlo pronto. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto, bienvenidos por aquí a la orden. Muchas gracias. Okay. Bueno, buenas tardes, Wilson. Nos encontramos haciendo una entrevista para la materia de desarrollo humano, más que todo basado en el liderazgo, entonces para que por favor nos responda unas preguntas si quiere. Listo, Wilson, entonces empezamos con la entrevista. Entonces la primera pregunta que le queremos hacer el día de hoy es ¿qué características tiene para usted un buen líder? Okay. Un buen líder, en primer lugar, es una persona que tenga conocimiento, ¿sí? Es bastante importante que, aparte de tener conocimiento, ¿sí? lo sepa dar a los demás. Yo considero que un líder es una persona que está siempre al frente de su equipo, que sabe qué hacer, que sabe dar las indicaciones. Muchas veces el problema es la comunicación efectiva también. Un líder es aquel que también en los momentos difíciles, ¿sí? sabe
demostrar lo que tiene, y no solo personalmente, sino lo que tiene su equipo. Es la persona que sabe qué potencial tiene cada uno de los integrantes del equipo para bien de un objetivo específico. Listo, la segunda pregunta es, para usted, ¿qué características tiene un mal líder? Bueno, un mal líder, primero pues es una persona que no tenga de pronto la tranquilidad, que tenga la serenidad para saber manejar un equipo, que no tenga la facilidad para dar una instrucción, ¿sí? Que no sepa de pronto el rumbo que debe tener o la directriz que debe tener para alcanzar su objetivo. Bueno, ahora quisiera saber si usted recuerda cuál ha sido su mejor líder y cuáles han sido 2 experiencias positivas que haya tenido con él. No necesariamente tienen que decir el nombre ni nada. Sí, sí, miren muchachos, en el aspecto laboral, mi mejor líder, tengo que aceptarlo y es a nivel de anécdota también. Estamos hablando hace más o menos unos 10 años, pero es anecdótico porque era una persona supremamente joven. Era un muchacho que yo creo que tenía alrededor de unos 26, 27 años. Pero eso demuestra que un buen líder no necesariamente lo hace la edad. La experiencia es importante, por supuesto que lo es, pero también lo es el conocimiento que se adquiere, la pasión con que se hacen las cosas y el compromiso que se tiene. Quisiera saber si recuerda alguna experiencia con él que lo haya hecho crecer, experiencias positivas que haya tenido con él. Sí, claro, miren, de los 11 años que estuve en Halliburton, los 6 primeros fueron experiencia en campo. En campo creo que pasa algo muy parecido al sector aeronáutico en cuanto a lo que le pasa a los pilotos, y es que muchas veces uno sale de su casa 15 días, un mes, a veces más tiempo, pero digamos que la parte más importante que resalto de él es que era muy equilibrado. Cuando uno está dentro de una organización desempeñando un rol, siempre he considerado que uno nunca debe ser el mejor en una sola cosa. Uno debe ser bueno en todos los roles, todas las facetas que se tenga como persona, como profesional, como integrante de una familia. Eso es importante. Y precisamente creo que la mejor experiencia que tuve fue, yo me encontraba fuera del país, tuve un inconveniente con mi familia, y fue en tan poco tiempo el poder manejar las cosas para volver a estar aquí y poder cubrir ese trabajo que se estaba haciendo. Ahora otra pregunta sería si usted ha tenido un mal líder y cuáles serían las experiencias que tuvo con él. Bueno, digamos que afortunadamente mi experiencia ha sido positiva, pero pues obviamente no falta de pronto algún tipo de personas, pero sin ir más allá yo pensaría que es lo que les comentaba ahorita, de pronto cuando no se tiene la tranquilidad, no se tiene la calma para poder manejar las cosas, pienso yo que en un momento dado eso fue algo que no es positivo para lograr un objetivo específico. Siempre que hay un objetivo trazado, ese objetivo puede tener algunos inconvenientes, y tal vez muchos, pero la idea es saberlos saltear, saberlos sortear y saberlos manejar. Okay. Bueno, ahora nos gustaría saber que en los mejores y peores recuerdos que ha tenido con líderes, ¿cuál ha sido el papel de estos en el rol de desarrollador de personas, formadores de nuevos líderes? Y si nos podría dar algunos ejemplos específicos. Bueno, en cuanto a lo positivo, he tenido digamos, la fortuna de que esos buenos líderes me han ayudado a crecer en todo aspecto. No solo en la parte laboral, no solamente adquiriendo conocimiento, sino a ser un buen ser humano, ¿sí? A ponerme en los zapatos del otro. Una relación laboral siempre va a ser de 2 o más personas, y a veces es importante ponerse al otro lado para saber por qué están pasando las cosas de esa manera, o en ese mismo rumbo qué hay que resolver y qué hay que mejorar para alcanzar ese objetivo.
En cuanto a la parte negativa, creo que se ha presentado de pronto a veces el control de las personas. Me considero que soy una persona calmada, sin embargo hay momentos en los que obviamente por la premura de las cosas, por lo importante que sean, a veces existe un poco de estrés, de prontitud, pero es muy importante mantener la calma sin perder ese objetivo. Bueno, y ahora en los mejores o peores recuerdos que ha tenido de estos líderes, ¿cuál ha sido el rol de ellos en cuanto a formar equipos de trabajo? En todas las empresas que he estado y los trabajos que he desarrollado, siempre han sido trabajo en equipo. Creo que solamente una vez estaba en una empresa que éramos 2 personas, de resto son equipos grandes. Y creo que la mejor experiencia es eso, es entender, creo que se asimila un poco a lo que son un equipo de fútbol, y es saber cuál es el potencial, cuáles son las mejores cualidades que puede tener una persona para enfocarlos de la mejor manera. En cuanto a los no tan positivos, pienso yo que a veces puede ser un poco de entender al otro, de brindarle de pronto el apoyo suficiente para que esta persona se prepare, se capacite. He notado muchas veces que también a veces hay problemas en lo que son los primeros momentos de llegar a una compañía, ¿sí? Y es muy importante esa etapa de inducción, ¿sí? Porque esa etapa de inducción es la que te permite saber en qué entorno estás, cuáles son las funciones que debes desarrollar, cuáles son las personas que interactúan con cada uno de las funciones que tienes que desarrollar. Eso esencialmente. Quisiera saber en los recuerdos de buenos o malos líderes, ¿cuál ha sido el rol que ellos han tenido en la comunicación y en el manejo de conflictos? Generalmente los trabajos no son individuales, son trabajos en equipo. Creo que esto es a todo nivel en los diferentes sectores. Siempre se van a presentar diferencias de todo tipo. Creo que he tenido la buena fortuna de estar en equipos donde tratar de entender al otro, ¿sí? Sean ya como un cliente interno o clientes externos, y es la comunicación. Estoy totalmente convencido que hablando se resuelven las cosas y todo tiene una solución. De pronto diría que el otro lado es cuando no se permite tener ese entorno, el momento, el lugar indicado para poderlo hacer. Algunas veces pienso que cuando no se le da el manejo adecuado, se puede salir del marco en el que debe estar, de respeto, y esa sería la diferencia. Bueno, Wilson, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos verlo pronto. Muchachos, muchísimas gracias. Una entrevista fuerte con ese proyecto. Gracias. Bueno, buenas tardes, nos encontramos con Leonardo Lizarazo. Vamos a hacer una entrevista sobre liderazgo para la materia de desarrollo humano en la Universidad Javeriana. Nos gustaría que nos hagas una breve introducción sobre tu carrera y a continuación damos paso a la entrevista. Perfecto, bueno, buenas tardes. Soy ingeniero aeronáutico, soy especialista en cadenas de abastecimiento de la sabana. Tengo una maestría en la Universidad de Madrid, todo lo que es el Supply Chain Management. Actualmente trabajo en el ISTAR como coordinador logístico y jefe de almacén, donde tengo un grupo de alrededor de 15 personas que me acompañan día a día en cada una de mis labores. Básicamente lo que hacemos es abastecer todo lo que son las partes y consumibles para la operación de la compañía. Bueno, Leonardo, nos gustaría que nos cuentes para usted qué características tiene un buen líder. Bueno, un líder primero que todo debe ser una persona humana, una persona consciente de lo que hace día a día. Antes de tener un conocimiento profesional en ciertas áreas, tiene que ser una persona que impulsa a los demás compañeros en su equipo
a tener una meta, una proyección a corto, medio y largo plazo. Perfecto. ¿Y ahora qué características tiene un mal líder? Un mal líder es la persona que, no teniendo los conocimientos tanto de la parte humana, la parte ética y la parte profesional, imparte órdenes, ya que un grupo de trabajo o un buen líder nunca da órdenes, da unas instrucciones y acompaña a su grupo de trabajo para lograr una meta específica. La tercera pregunta que te quiero hacer es si recuerdas el mejor líder que hayas tenido en tu vida laboral y dos experiencias concisas, claras de que hayas vivido con él. Bueno, uno de ellos es mi anterior jefe, coronel Carlos Malaver, director logístico, actualmente piloto. Él me enseñó que no hay necesidad de gritar, regañar, sino simplemente con una risa motiva mucho más al equipo de trabajo que tenerlos sometidos. Entonces él me enseñó que si llega uno con una buena actitud, su grupo de trabajo lo va a recibir con una mejor actitud y vamos a trabajar realistas. Y la segunda es que bajo un conocimiento previo se puede dar una instrucción, no se puede inventar algo que no se sabe cómo se trabaja. Muy bien, Ardel. Otra preguntita es si recuerdas el peor líder que hayas tenido y dos experiencias negativas que hayas tenido con él. Bueno, un jefe en otra empresa de No aviación. necesariamente tiene que decir el nombre. Sí. Como Sí, no me gusta. En otra empresa fue un jefe que tuve y no tenía pronto el conocimiento en el área que trabajaba y me interesaba solamente impartir órdenes. ¿Qué es lo malo de impartir una orden? Que se vuelve algo puntual. Usted tiene que hacerlo sea bien o sea mal. Entonces él, como enseñanza propia, me enseñó que así yo imparto una orden o una instrucción, digámoslo como una instrucción, es bueno saber del otro lado la persona que opina. 2 personas, 3 personas opinan más o pueden dar un mejor resultado que una sola persona. Y la otra, la parte personal. Tuve también un jefe, nos saludaba, nos despedía y yo creo que nunca supo ni siquiera el nombre de su grupo de trabajo. Entonces nunca hubo una familiarización para el trabajo. Amén. Un clima laboral. Bueno, ahora con las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida laboral, quisiera saber cuál ha sido el rol que han tenido los líderes, positivos o negativos, a la hora de resolución de conflictos y del tema de comunicación. Bueno, lo principal es la comunicación. Eso es la base de todo. Una buena comunicación es como la primera capa para construir algo. Si todo el grupo de trabajo tiene una muy buena comunicación y sabemos qué es lo que vamos a hacer, entonces vamos a poder trabajar. Si hay dudas en el transcurso de la comunicación o en los canales, definitivamente no vamos a tener una meta 100% satisfactoria. Y bueno, al transcurso de toda mi vida laboral, lo que he aprendido con mis buenos y malos líderes es hacer grupos de trabajo. Grupos de trabajo en base de sentarme, dialogar con ellos, no tanto como jefe y subalterno, sino como un grupo de trabajo que vamos a trabajar en grupo, a sacar algún proyecto adelante. Cada persona, aunque ustedes no lo crean, la persona que menos tiene experiencia puede dar un granito de arena que esa opinión, esa mejora nos va a dar un resultado satisfactorio. Retomando también los buenos líderes o malos líderes, quisiera saber qué rol han tenido ellos como desarrolladores de personas y de líderes como tal. Sí, bueno, hablando en nombre propio del coronel Malaver, me enseñó muchas cosas. Un valor que es la ubicuidad, que es saber estar donde uno tiene que estar en el momento que tiene que estar y salir. Si a uno ya no lo necesitan más, uno muchas gracias y es preferible, él me enseñó, es preferible que le digan no se vaya, por favor sale. Entonces eso fue algo que él me enseñó, yo creo que de por vida. Y eso a su vez le enseña a uno a estar en el momento con los que necesita y en lo que necesita, ni más ni menos. También quisiera saber qué rol han tenido estos líderes positivos o negativos a la hora de desarrolladores de equipo, de trabajo. Bueno, ellos me han enseñado
que de todos modos en una sociedad hay trabajadores buenos y hay trabajadores malos, ¿sí? Malos no porque la persona sea mala, malo porque quiere ser malo, porque aquí nadie tiene o más o menos aptitudes, todos estamos con las mismas capacidades de leer, escribir y hacer cosas, ya que factores aparte nos contaminan. Entonces ahí es donde un buen líder tiene que definir si esta persona me está sirviendo o simplemente me está trancando, me está apoyando o me está retrasando, me está incentivando a los demás grupos de trabajo o me los está contaminando. Entonces lo más importante de un grupo de trabajo es encontrar personas que colaboren a la misma meta y tener cada persona en su lugar, ya que hay personas que de pronto un líder no es capaz de clasificarlos. De 10 personas, las 10 personas van a hacer un escrito, pero tal vez de las 10 solo uno sepa escribir muy bien y los otros no sepan redactar. Entonces al final del ejercicio van a haber 10 escritos mal hechos, donde pudimos haber hecho un escrito mucho más rápido con 9 personas que están. Entonces hay que definir el rol en la posición y en sus actitudes, que es lo más importante. Listo, Leonardo. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga muy buen día. Con todo gusto. Bueno, Hasta luego. permiso. Muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, Armando, buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos acá para hacerte una breve entrevista acerca de liderazgo para nuestra materia de desarrollo humano. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito de ti y en breve seguimos con las preguntas. Perfecto, mi nombre es Armando Cárdenas Bernal. Actualmente pues trabajo aquí en el ISTAR, llevo 4 años en la compañía. Mi carrera ha sido toda en el ámbito de la gestión documental. Estudié una carrera que se llama Bibliotecología y Archivística y actualmente me encargo en la compañía de toda la gestión de los documentos, tanto del sistema de gestión de calidad de la compañía como los archivos físicos y digitales de la compañía. Cuento con 20 años de experiencia en el cargo, he trabajado para diferentes compañías en diferentes sectores en la parte documental y últimamente en el ISTAR avanzando un poco hacia la documentación, pero enfocada hacia los sistemas de gestión de calidad. Listo, Armando. Entonces, empezamos con la entrevista. Bueno, para usted, ¿cuáles son las características de un buen líder? Bueno, una de las principales características que debe tener un buen líder es la capacidad de escucha. Un líder que sepa escuchar a sus subalternos permite que ellos se desarrollen mucho mejor en su gestión y se enfoquen mucho mejor en sus tareas. Un buen líder debe ser una persona que garantice el trabajo en equipo y que ese trabajo en equipo se desarrolle bajo condiciones que permitan que sus subalternos desarrollen las tareas de una manera más eficaz y más amena. Creo que un buen líder debe tener conocimiento, experiencia, pero sobre todo una buena capacidad de escucha. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué características tiene para usted un mal líder? Un mal líder es una persona que se enfoca solamente en obtener resultados de su equipo de trabajo sin importar el cómo. Un mal líder es una persona que no motiva a su personal, que solamente se enfoca en cumplir metas, pero no desarrolla en su personal la motivación suficiente para cumplirlas. Eso sería un mal líder. Perfecto. Bueno, ahora quisiera saber si usted recuerda cuál ha sido su mejor líder, no necesariamente tiene que decir su nombre, y quisiera saber cuáles dos experiencias positivas que haya tenido con él. Ok. El mejor líder que he tenido durante mis 20 años de carrera profesional ha sido la jefe que tengo actualmente hoy aquí en la compañía. Llevo con ella trabajando aproximadamente 3 años y la considero una excelente líder porque tiene esa cualidad que le acabo de mencionar anteriormente, y es una persona que escucha al subalterno y que le permite
desarrollar sus tareas de manera, o me permite desarrollar mis tareas de manera autónoma. Es decir, no me impone, sino que me acompaña y me permite crear y proponer. Es una excelente líder porque comparte sus conocimientos, que es algo muy importante. Actualmente yo solamente me desenfocaba en la parte de archivos como tal, pero ella me permitió y me impartió todo el conocimiento que ella tenía acerca de la gestión de calidad. Y actualmente, aparte de desarrollar mis labores en archivos como tal, soy auditor de calidad y gracias a los conocimientos que me ha compartido. Entonces es una de las características que debe tener un buen líder. Compartir ese conocimiento y enfocarlo para que sus subalternos tengan esa mejor oportunidad que necesitan las organizaciones. Ahora quisiera saber si usted alguna vez ha tenido un mal líder y cuáles han sido sus experiencias negativas con él. Dos. Bueno, dentro de las organizaciones, sea cual sea su objeto, hay buenos y malos líderes. Dentro de las características que le acabo de mencionar, encontramos, o he tenido la oportunidad de trabajar con malos líderes. Tuve la oportunidad de trabajar con uno que precisamente se enfocaba en el cumplimiento de metas, pero sin motivar al personal. Entonces, un ejemplo claro era en otra compañía en la que trabajé, un jefe en el que desarrollaba tan mal los objetivos a trazar que no se cumplían, ¿sí? Porque exigía unas metas que el personal bajo su cargo no podía cumplir y estaban mal diseñadas desde la cabeza, que era él. Y aún así exigía esos objetivos a cumplir. Entonces esa es como una de las experiencias negativas que he tenido con los jefes, que diseñan mal sus estrategias de trabajo y no se dan cuenta, o sabiendo de que se dan cuenta, no hacen lo necesario para realizar una buena metodología de trabajo y le exigen a sus empleados resultados sin tener en cuenta ese ítem. Bueno, ahora nos gustaría que nos cuentes de los recuerdos de los mejores o peores líderes que ha tenido durante su carrera. ¿Qué rol han desempeñado en cuanto a la comunicación y resolución de conflictos? Ok, volviendo al tema aquí en el ISTAR, con la jefe que tengo actualmente y basados en un numeral muy importante, la ISO 9001, que es comunicación, realizamos reuniones periódicas en la cual ella nos retroalimenta de cómo va la compañía, qué clientes nuevos han ingresado, cómo van los indicadores del proceso y hacemos un feedback, una retroalimentación. Entonces ella nos cuenta cómo va la compañía y nosotros le contamos cómo va nuestro proceso. Posterior a eso, hacemos un pequeño resumen de todas las actividades que se han venido desarrollando, sea mensual, trimestral o semestral, y hacemos como un inventario de las actividades que se han realizado, las que faltan por realizar y cómo podemos lograr que esos resultados se cumplan. Eso es como una parte muy importante de la comunicación, que sea de doble vía, ¿no? No solamente es el jefe el que habla y dice hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, sino es muy importante tener el punto de vista del empleado y saber cómo se está sintiendo y cómo está actuando para así poder tomar decisiones. Me parece que ha sido una experiencia muy positiva aquí dentro de la compañía. Y otro tema de comunicación con respecto a la mejora continua es el recibir correos que te felicitan por tu trabajo. Si haces una tarea bien, muchos jefes simplemente lo pasan por alto y se cumplió la tarea porque tocaba hacerla y ya. He tenido jefes en los que recibo correos de felicitaciones, estuvo muy bien hecho, tus resultados han sido satisfactorios. Son jefes que no solamente se enfocan y se basan en la evaluación de desempeño que se hace cada año o cada semestre, sino que permanentemente, mediante canales de comunicación, sea verbal, escrita, correo electrónico, motivan a sus empleados y asimismo, con la motivación, se van cumpliendo los objetivos de la empresa.
trazados. Listo. Y ahora, ¿qué rol han desempeñado en la formación de nuevos líderes y como desarrolladores de personas? Bueno, dentro de las organizaciones, la mayoría de las organizaciones en las que he trabajado, desde el área de recursos humanos, y va muy ligado a planeación estratégica, a gerencia, se desarrollan unos programas de capacitación en los que se enfocan en los perfiles de cada cargo. He tenido la oportunidad de trabajar en compañías donde hacen un estudio, un análisis de cada perfil y asimismo desarrollan estrategias de capacitación para el empleado. Tuve la oportunidad de trabajar en una compañía en la que una parte de la carrera la costeaba el empleado y otra parte la costeaba la empresa. Y últimamente aquí en el ISTAR, por mi rol de auditor, tenemos también un plan de capacitación en cuanto a normas de gestión de calidad, sistemas integrales de gestión, y la compañía me ha ayudado con el tema de estudio. Y la parte que me comentabas de comunicación, ¿cuál es? Perdón. No, la última pregunta para cerrar la entrevista sería en cuanto a mí lo que preguntó Lucas, pero enfocándolo un poco más hacia los equipos de trabajo. Entonces, los recuerdos que tengan los buenos o malos líderes, cómo han ayudado a ellos a desempeñar equipos de trabajo. Ok, en equipos de trabajo, un buen líder se enfoca en que los objetivos del área se tracen pensando no en uno o dos, sino en todo ese equipo de trabajo. Entonces, uno, comunicación. Siempre comunicar lo mismo de manera asertiva a todo el equipo de trabajo. Dos, establecer objetivos y metas, pero no a manera global, sino individual dentro del equipo de trabajo, porque no todas las personas tienen el mismo nivel de productividad. Entonces los objetivos deben ser los mismos, pero las tareas a realizar deben ser enfocadas en cada integrante del equipo de trabajo, dependiendo de su nivel. Tercero, feedback y retroalimentación constante acerca de las actividades realizadas y las metas alcanzables. Y cuarto, motivación. Es indispensable. Tuve la oportunidad de trabajar en alguna compañía del sector automotriz con un jefe que motivaba a su personal en cuanto al cumplimiento de metas semestrales, trimestrales y mensuales, con incentivos como por ejemplo medio día de permiso, ¿sí? Por metas alcanzadas, como por ejemplo medio día para tomar un almuerzo, pero de todo el equipo, todo el grupo de trabajo, y todos esos son temas de motivación que de una manera u otra influyen al éxito del equipo de trabajo. Listo, hermano. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días, aquí estamos con Oscar Hernández y vamos a realizar una entrevista para la materia de desarrollo humano de la Universidad Javeriana, y todo esto va enfocado hacia el liderazgo. Entonces, pues primero que todo, buenos días, te vamos a realizar esta entrevista y quisiera saber algo, si nos quieres contar algo acerca de tu vida, de tu desarrollo profesional, personal, y luego sí continuaríamos con la entrevista. Gracias, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Oscar Daniel Hernández, mi formación académica es ser abogado. Llevo 21 años en la Policía Nacional, una institución en donde se caracteriza por la disciplina y el compromiso. He hecho algunos estudios de formación en coaching, y eso es básicamente pues como mi vida académica. Para empezar la entrevista quisiera saber para ti qué características tiene un buen líder. Bueno, un buen líder, la característica para mí esencial es que tenga un propósito, que sea una persona que tenga una muy buena escucha,
que trate de colocarse en los zapatos del otro, que tenga buena conexión y que sea confiable, y además que tenga valores y principios muy bien cimentados. Y ahora la pregunta sería la contraria, ¿cuáles son las de un mal líder? Pues yo considero que yo no emplearía ese término de mal líder. Yo emplearía el término de un líder con propósitos no altruistas y con un propósito que no sea encaminado al crecimiento de los seres humanos, que no tiende a dejar un buen legado, porque pues un mal líder no emplearía ese término, lo emplearía es más que no tiene un propósito adecuado o que no me identifico con ese propósito. Listo. La otra sería, si has tenido un buen líder, que nos cuentes cuáles han sido 2 experiencias buenas con él, las mejores. Bueno, a nivel personal, el líder más importante en mi vida, en todo el desarrollo de mi vida, ha sido mi madre. Eso es a título personal, pero a título empresarial, cuando yo trabajé en la Caja Agraria, tuve un gerente que más que gerente era líder, y las características de él era la calidad humana. Tenía excelente calidad humana, arrastraba al equipo de trabajo a través del ejemplo, así como a grosso modo el horario de trabajo era a las 8 de la mañana, y yo empecé a llegar a trabajar. Cuando empecé a trabajar allá llegué a las 8, después llegué a las 7:45, 7:30, y él siempre estaba, y él motivó a la gente a hacer desayunos de trabajo desde las 6:30. Eso me impactó y empezó a llevarme a cada día estar más motivado en mi materia laboral. Y la otra es que se preocupaba por el equipo de trabajo, cómo están en tu familia, tu esposa, tus hijos, el bienestar de cada uno de ellos. Eso me impactó él como líder. Y otra pregunta sería, si has tenido un mal líder, 2 experiencias negativas que te hayan marcado, que recuerdes. Pues dentro de la institución, digamos la policía, que la considero de las instituciones más emblemáticas del país, sí he tenido de pronto, más que un mal líder, es un jefe que no comparto, debido a que no lo veo, no he visto la coherencia entre lo que piensa y él hace. Porque ahorita que estábamos hablando de la policía, la transformación policial desde el ser humano, la calidez humana, en ciertas personas no lo he visto, y en especial en él no lo he visto. Para mí, por eso considero que no es un líder, por cuanto no hay coherencia entre lo que él piensa y hace. Y para continuar sería saber un poco, entre esos buenos líderes y malos líderes que has tenido, qué rol han tenido ellos como en las situaciones de conflicto y cómo han utilizado la comunicación para resolver los problemas. Bueno, para la solución de los conflictos, primero, con el jefe que tuve en la Caja Agraria, al equipo de trabajo le dio autonomía, delegó, supo delegar, sin perder de vista toda la parte gerencial. Y digamos que la Caja Agraria, los conflictos más difíciles era el tema de los cobros de la cartera del banco. Y él permitió que nosotros llegáramos a los campesinos y empezáramos a ver realmente cuál era la problemática, y además de tener la problemática, llegar con una posible solución. Y eso es de lo que caracteriza a un buen líder, generar liderazgo en el equipo de trabajo. Listo. Y también con los buenos y malos líderes, ¿qué rol han tenido ellos
como desarrolladores de personas para que crezcan o formen nuevos líderes? Como lo dije anteriormente, es eso. Un buen líder no es el que se vuelve indispensable, sino al contrario, es el que deja enseñanzas, deja un legado en el equipo de trabajo. Ya que como tal es un equipo, el hecho de que falte el líder como líder o podemos llamarlo como gerente o jefe, las labores se siguen desarrollando en forma normal y adecuada por el mismo equipo de trabajo debido a que él ha entregado conocimientos y enseñanza y crecimiento en los miembros del equipo de trabajo, y el hecho de que él no esté presente, las labores se siguen desarrollando en forma normal. Entonces es clave ser formador de líderes y transmitir eso y buscar que se siga llegando a un propósito propuesto por el mismo líder. Y ahora, como os comentabas anteriormente sobre la formación de líderes y equipos de trabajo, la pregunta sería más enfocada a los equipos de trabajo como tal. ¿Qué rol han tenido esas personas para formar equipos de trabajo? Bueno, para formar equipos de trabajo, primero el líder considero que debe tener un propósito claro, debe ser coherente. Si no hay coherencia en el líder, entonces los valores y los principios de pronto se ven vistos de determinada manera y no se cumple con una finalidad. El rol de los líderes que yo he tenido es que han ayudado a formar y han visto en cada individuo la calidad humana. Cuando el líder ve a las personas, a su equipo de trabajo como seres humanos y los trata como tal, los ayuda a un crecimiento. El ser humano de por sí vino a este mundo es a eso, a aprender, a crecer y a cometer errores. El hecho de cometer errores no es mirarlos como el fracaso de su vida, sino ver en los fracasos enseñanzas. Cuando usted se cae y se levanta de pronto con más fuerza. Y esa fuerza se la imprime el líder cuando genera confianza y cuando motiva a su equipo de trabajo. Listo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y no sé si nos quieras decir algo más acerca del liderazgo o ya. Bueno, no, como para concluir es que frente al liderazgo, cada ser humano empieza a escudriñar dentro de su parte interna y encuentre que tiene herramientas suficientes para llegar a donde quiere llegar y que las explote. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos, lo dejamos dormido y es eso, el liderazgo empieza es por mí mismo, transformando mi vida y trabajar en la coherencia. Cuando yo soy coherente y tengo unos principios y valores bien cimentados, es lo que nos permite crecer y más en esta sociedad que miramos las cosas no adecuadas o criticamos la parte externa, pero no nos miramos a nosotros mismos. Primero debemos mirarnos a nosotros mismos para después, con base en nuestra transformación, transformar esta sociedad. Listo, muchas gracias. Marta Hernández, y vamos a realizar una entrevista para la clase de Desarrollo Humano en la Universidad Javeriana, y todo esto va enfocado hacia el liderazgo. Entonces, no sé si tú quieres contarnos algo de tu vida personal, profesional, o empezar ya con la entrevista. Pues mejor empezar con la entrevista. Listo. La primera pregunta sería para ti, ¿qué características tiene un buen líder? Pues tiene que, primero, tener dominio del grupo, así sea pequeño o grande, ser una persona responsable, comprometida, tener como la meta y el objetivo muy claros,
saberle llegar a las personas de una manera agradable, flexible, pero que a su vez domine como el tema o la característica o lo que uno necesita en el momento. También tiene que ser un buen comunicador, que pueda expresarse fácilmente, que sea responsable. Esas serían como las características más importantes de un líder. Y ahora el tema va relacionado con un líder negativo. ¿Cuáles serían sus características? Pues un líder negativo, primero, puede tener dominio del grupo, pero de pronto es muy autoritario y a la gente no le llega con agrado y trabajan de pronto más con miedo que con una actitud de avanzar, de lo que conteste, de lo del proyecto que desarrollen, lo hagan con entusiasmo, con interés. Y eso más que todo es lo que yo encuentro en los líderes negativos, que pueden tener los objetivos, las metas comprometidos, pero la parte social, la parte de relación, es la parte que yo veo como negativa. Y ahora quisiera saber un líder positivo que hayas tenido en tu vida, que nos cuentes 2 experiencias positivas que hayas tenido con él. Pues yo tengo mi mamá, que ella es una líder hoy en día, con 93 años, todavía lidera. Y mi papá, que murió a los 47 años, pero nos dejó un gran ejemplo de organización, de cariño, de lo que yo considero que es importante, de amor y de comunicación. Dejó amistades que se fue, pero gracias a la amistad o a los grupos de amigos, mis hermanos consiguieron empleo y hoy en día para mí todavía es un líder por su gran compromiso que tuvo con su familia. Y un líder negativo que hayas tenido, que nos cuentes también 2 experiencias. Pues, como docente, una compañera de trabajo, ella terminaba dominando, pero a la vez como que no tenía los objetivos claros, pero tenía ese dominio del grupo, y aunque uno veía que no se cumplían como las metas, por miedo o yo no sé qué, los estudiantes cumplían, pero no se veía el agrado. Yo no veía el agrado de los estudiantes, y eso me parece muy importante, que los estudiantes vayan a una clase con agrado. Y si va uno con agrado a algún lugar, uno se desarrolla más fácilmente y cumple con las cosas. Bueno, ahora retomando el tema de buenos y malos líderes, quisiera saber cómo los líderes utilizan la comunicación para la resolución de conflictos. Bueno, en mi colegio para resolución de conflictos desarrollamos el proyecto Gestores y Líderes de Paz. ¿Cómo se hace? Y al iniciar el año escolar, cada docente en su aula de clase selecciona 2 estudiantes líderes buenos, que van a ser los que van a liderar la mesa de conciliación, porque en la sala de profesores se asignó una mesa que es redonda
para que estos estudiantes atiendan los problemas o conflictos que se suscitan de pronto en una clase o repetidas veces en el momento de descanso. Entonces los gestores que se nombran inicialmente son los líderes buenos. Pasado ya un mes o 2 meses que ya han atendido casos, ¿cómo los atienden? Se me olvidó aclarar. Los atienden al descanso, la docente de cada salón de pronto dice: en mi aula de clase se presentó este problema. Se pasa el papelito a la que lidera el proyecto y ella manda a los niños que han sido seleccionados a la mesa de conciliación. Los niños que han tenido un bajo comportamiento o un conflicto llegan al descanso y se reúnen en esa mesa, y los niños líderes buenos, digamos entre comillas, les hacen preguntas a los niños que han tenido un comportamiento deficiente, que por qué lo hicieron, que si no les gustaría cambiar su actitud, hasta que logran que ellos hagan conciliación, los niños del conflicto. Pasado ya el tiempo, los niños que estaban liderando ya no lideran, y los que han pasado por la mesa de conciliación, que han sido niños conflictivos, son los que pasan a liderar. Entonces, ellos que eran al principio los que iban a conciliar, pasan a ser líderes, y a la vez llegan niños de otros conflictos y los rotan. Entonces es una manera en que los niños se sienten como motivados, les gusta, porque además se les da un chaleco que dice gestores y líderes de paz, y eso les gusta a los niños. Entonces esa mesa de conciliación permite que haya una rotación y van los niños cambiando su comportamiento, porque el llamado de atención o la conciliación es de los mismos compañeros de su edad, y eso es bueno. Y volviendo todavía con los líderes positivos o negativos, ¿qué rol tienen ellos a la hora de desarrollar personas? Digamos, no sé, como trabajas, eres docente, un docente o incluso tú mismo, ¿cómo haces para desarrollar personas y fomentar el liderazgo en los estudiantes? Pues al desarrollar proyectos, poner como ese entusiasmo y que sean unas personas que respondan a través de las acciones que se hacen o de los estudios que se hagan, y ellos lo hacen y cumplen, porque uno tiene que llevarlos a diferentes proyectos, pero que todos se encaminen a un solo saber, y ellos lo hacen, pero para que ellos lo hagan definitivamente hay que tratarse a las personas con cariño, con flexibilidad. Hay que exigir, pero hay que a la vez ser flexible. Y por último sería el rol que han tenido los líderes, no sé si estudiantes o profesores, compañeros, para desarrollar equipos de trabajo. Bueno, en un equipo de trabajo normalmente hay un líder, ¿sí? ¿Y por qué se nombra líder? Primero porque tiene conocimiento claro del tema, pero a la vez la forma en cómo lo desarrolle, cómo haya la repartición de los temas, y que las personas que son conocedoras también estén interesadas en cumplir lo que el jefe, digamos, la persona quiera que se desarrolle.
ahí tiene que estar uno muy comprometido y hacerlo de la mejor manera. Si hay personas que de todas formas no se comprometen, entonces las cosas, el líder, el rector puede tener deseos de que se cumplan ciertos proyectos, pero a la hora de realizarlos, unos los harán perfectos y otros los harán por cumplir. Y la gracia no es cumplir, sino cumplir bien. Digamos, en este caso el rector está como acompañando en el proceso de las metas que se propongan. Claro, un rector y cualquier líder no puede abandonar los grupos de trabajo que hace. Tiene que estar encima de ellos, revisando, coordinando, aclarando, para que las